Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos a estudiar hoy en esta serie posterior a las enseñanzas navideñas acerca de la encarnación de Dios, el misterio de la piedad, como lo dice en 1 Timoteo 3:16, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne, fue predicado en el mundo, creído entre los gentiles, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Es el misterio de la piedad, es decir, la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta encarnación, el tercer capítulo, o la tercera parte de esta serie de la encarnación de Dios, y vamos a hablar hoy acerca de la divinidad, punto que vamos a tratar en otras ocasiones y más adelante sobre la divinidad de Jesús, porque es uno de los temas bien refutados. Y si Jesucristo no es Dios, entonces cierre y vámonos. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Sabemos que hay muchas posiciones acerca de Jesucristo. Muchos dicen que fue un gran iluminado, otros dicen que fue un ángel de alta jerarquía, otros dicen que es sencillamente el Hijo de Dios, pero no es Dios. Pero si es el Hijo unigénito de Dios y tiene la misma esencia y la naturaleza del Padre, pues sencillamente tiene que ser Dios, porque si un león tiene un hijo, ese hijo no puede ser un lobo, es un león. Dios tiene un hijo por su propia naturaleza, ese hijo es Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero no somos Dios, porque nosotros vamos en otra categoría y somos hijos de Dios por adopción, pero Jesucristo lo es por naturaleza, como lo dice Hebreos 1:3, siendo la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. El Hijo es indiscutiblemente Dios, y vamos a ver hoy en la encarnación, vamos a ver la divinidad de Jesús. En el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo en muchas ocasiones como al ángel de Jehová, y en sus apariciones a sus siervos los profetas, que son conocidas como teofanías, que son muchas, se le aparece a Agar, la esclava, y le dice que se ponga sumisa. En Génesis capítulo 16
Nos dice desde el 6, respondió Abraham a Sarai, el nombre anterior al de Sara, antes era Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. ¿Quién la halló? El ángel de Jehová. Y observa cómo le dice, nos habla del ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová habla como Dios. Y lo vamos a ver en varios pasajes, que cuando es el ángel de Jehová es sencillamente Dios. Uno de las teofanías, las famosas teofanías, como te lo estoy diciendo, las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Es aquí entre paréntesis cuando uno dice que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo está el rapto, y el rapto de Jesucristo viene en las nubes. Y dice, no, serían 3 venidas de Jesucristo a la tierra, porque entonces Jesucristo vino la primera como carpintero a pagar la deuda, viene la segunda en el rapto y la tercera en el regreso. En el rapto la realidad es que no pisa la tierra, pero si vamos a hablar de venidas a la tierra de nuestro Señor Jesucristo, pues nos habla esencialmente de 2. La primera vez a pagar la deuda del pecador como un humilde carpintero, y la segunda vez viene como juez, como rey y como sacerdote, y viene a juzgar a las naciones. Pone sus pies sobre el monte de los olivos. Pero en cuanto a venidas de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, son muchísimas, porque vemos aquí que el ángel de Jehová y son las teofanías, eran unas verdaderas apariciones de nuestro Señor Jesucristo a sus siervos los profetas, o a personas escogidas, como en este caso a Sarai, como estaba afligida por su patrona, por su ama. Y entonces el ángel de Jehová se le apareció junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El ángel de Jehová le dice lo que hará. ¿Y quién hace lo que le está prometiendo? Pues sencillamente Dios. Él dice que el Señor dice, le dijo el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Y vemos posteriormente el ángel de Jehová también, que aparecen 3 hombres, que son 3 ángeles, son 2 ángeles los que visitan a Lot, y aquí aparecen 3. Jesucristo es uno de ellos, y los otros 2 se siguen a visitar a Lot. Y observemos que uno de ellos es Jesucristo, por una razón sencilla que les voy a decir. Capítulo 18 del Génesis. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostaos. Y fue y les preparó un bocado de comida. ¿Por qué uno de ellos era nuestro Señor Jesucristo? Porque se postró en tierra a saludarle y a adorarle. Si a un ángel se le va a postrar, inmediatamente le dice: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, como ocurrió en el capítulo 19 del Génesis, que lo vemos cuando el ángel en ese esplendor, en esa belleza y en esa maravilla, le está dando la revelación de lo que va a ocurrir al siervo Juan, al apóstol Juan,
le dice: yo me postré a los pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que reciben el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué? No se puede adorar sino solamente a Dios. Y adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. Y estos tres son uno, estos tres concuerdan, estos tres es la Trinidad, la triunidad de nuestro Dios. Es allí donde en el versículo 10 le dice: entonces le dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta. Observa que ya está hablando la palabra profética de todo lo que Dios hará. Entonces, versículo 13, Jehová dijo, ya no se llama como el ángel de Jehová, sino que ya se le dice: Jehová dijo a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: de cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y en el versículo 17 nos dice: y Jehová dijo: encubriré yo lo que haré a Abraham. Lo visita el ángel de Jehová, le habla como el ángel de Jehová, pero se confunde con el mismo Jehová, porque ya después no le dice el ángel de Jehová, sino Jehová mismo. Ángel significa heraldo y significa mensajero, y nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y en muchas ocasiones fungió, ejerció, ofició como mensajero de Dios. Recordemos que a Dios nadie le ha visto jamás, nos dice la Escritura, el unigénito. Juan 1:18 nos dice, miremos: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera, mis amados, a Dios nadie le ha visto. Cuando dice que los ángeles, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, está delante de nuestro Señor Jesucristo. Que los ángeles se regocijan con Dios en el cielo, se regocijan con nuestro Señor Jesucristo. Todas estas apariciones han sido las apariciones de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando alguien dice que se apareció Dios, quien se apareció fue el Hijo, porque lo acabamos de ver. A Dios nadie, es decir, al Padre. Cuando el Nuevo Testamento se refiere, siempre por lo general nos dice Dios, se refiere al Padre, el Señor se refiere al Hijo, y el Espíritu Santo, pues obviamente que se refiere al Espíritu de Dios. Esto lo vemos muy claramente aquí entre paréntesis cuando estamos estudiando los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 12 lo puedes buscar, que son muchos los dones, pero en Primera de Corintios capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿cierto? Él habla del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, se refiere a Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Ahí vemos la Trinidad, la triunidad. Miremos entonces ahora, en primer lugar, quien ha visto a Dios, ha visto es al Hijo. Lo acabamos de ver en Juan capítulo 1, versículo 18. En el capítulo 14 vuelve el Señor Jesucristo y le habla a sus discípulos cuando les dice: yo soy, me tengo que ir, bueno, ¿dónde voy? Ustedes ya sabes a dónde voy y sabéis el camino. Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre?
Y en el versículo 10 nos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De manera que quien ha visto a Dios, ha visto es al Hijo. Dios promete venir a la tierra como hombre. En Isaías 7:14 lo vimos: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero lo repetimos porque sabemos que la mejor ley del aprendizaje es la repetición. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de la que les hablaba ahorita en el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, lo dicen todas las Biblias. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y en el Isaías 9:6 nos dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, todo el poder, el gobierno y la autoridad sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor nos prometió desde la antigüedad descender a una salvación personal, como lo dice en Isaías capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto es una hermosura, porque la salvación que obra nuestro Dios es una salvación personal, es una salvación, como nos dice en Isaías 43, dice: yo soy vuestro redentor, por vosotros envié a Babilonia. ¿Quién fue a Babilonia? El mismo Jesucristo. Cuando el pueblo clamaba en la esclavitud en Egipto, dice: he oído el clamor del pueblo y he descendido para salvarlos. ¿Quién descendió? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera se presentó? Una teofanía, pero ya no como una persona, se presentó como una zarza. Y nos dice la Escritura, 1 Corintios 10:4, que cuando salieron del desierto bebían de la misma roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nos dice la hermosa Escritura: bebían de la misma roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermosa palabra, presentación de nuestro Dios. En Malaquías también, en el capítulo 4, nos habla de estas otras apariciones de nuestro Dios, que el Señor vendrá como el sol de justicia, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, es decir, el lucero de la mañana, hasta que resplandezca en vuestros corazones el lucero de la mañana, lo dice segunda de Pedro 1:19 al 21. Tenemos la palabra profética más segura, la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que resplandezca en vuestros corazones el lucero de la mañana. Ese es el resplandor, y en otras partes lo llama la aurora. Y esa aurora es el sol de justicia que nace en nuestros corazones, de lo que hablábamos ahora en la Navidad, en estos tiempos, el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo sus alas estará seguro. Él dice que en sus alas traerá salvación, y para nosotros tiene una grande y hermosa promesa: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nosotros saldremos de esta cuarentena, de esta dificultad, de estas luchas y de este virus, como becerros de la manada, alegres, jubilosos, bendecidos, aliviados, saludables, y
aún prósperos. Y dice, hollaréis a los malos, a todos los que te han oprimido, a los que te han afligido, a los que te han agobiado. A esos serán los que estarán hollados. Ha habido mucha amenaza, he oído y me han hablado de muchas amenazas, porque hay muchos que en las dificultades no han podido pagar las deudas, pero viene el que tiene una pizca de poder a amenazar y a gritar y a vociferar y a torturar a las personas. Pero mi amado, no temas, porque el Señor está contigo y Él es nuestro Salvador. Aquellas teofanías tenían un carácter pasajero, era un carácter excepcional, pero estaba anunciada la encarnación, donde el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, encargado, siendo el mismo Jehová hecho hombre, para esta salvación personal anunciada en Isaías 35:4. El Señor mismo vendrá y te salvará. Mi amado, que estás pasando por dificultades, angustias, aflicciones, sinsabores, te digo, el Señor mismo vendrá y te salvará. Él está ahí contigo. Él quiere habitar dentro de ti. Él no está lejos. El Señor es en la presencia localizada. El Padre está en su trono y el Hijo está a la diestra del Padre. Pero Él dice en Juan capítulo 14, versículo 23, el Señor nos dice que viene a ser morada en nosotros. Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. De manera, mi amado, que quien habita en tu corazón, si ya has recibido a Jesucristo en tu corazón por la fe, por invitación, porque Él no entra donde no se le haya invitado, hay que decirle con tus labios y con el corazón y con el entendimiento, perdona mis pecados y ven a reinar. Venga tu reino a mi corazón, reina tú, porque he reinado yo en mi vida y ha sido un completo desastre. Como les digo, es una salvación personal. Ahora vamos en segundo lugar a mirar que el Salvador tenía que ser Jehová encarnado. Nuestro Salvador tenía que hacerse carne y tenía que ser el mismo Dios, que está anunciado en el libro del profeta Isaías, que lo hemos mirado. El evangelista del Antiguo Testamento lo dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. El ungido de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Dice, he puesto en él mi espíritu. Recuerda en Isaías 61, dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. Cuando Jesús, después de ser bautizado, entra a la sinagoga, le entregan el libro, el rollo del profeta Isaías, y lee este pasaje de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas. Y es allí donde dice, he puesto mi espíritu sobre él. Recuerda que cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, adicionalmente que fue engendrado en María por el mismo Espíritu Santo, y se oyó la voz del cielo que dijo, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nos dice también en el libro de los Salmos, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, honrad al Hijo para que no se enoje. En el Salmo, capítulo 2, yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesucristo, como lo dice el credo apostólico, engendrado, no creado. Es decir, ¿qué significa esto? Engendrado en la Virgen María, pero no es creado porque es tan eterno como el Padre, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces el decreto que publicó nuestro Dios es, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones,
y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Nos dice el versículo 11: servid a Jehová con temor y temblor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Cuando Dios dice, Hebreos 1:6, cuando Dios introduce a su Hijo al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y estamos viendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Observa lo que dice el capítulo 45, versículo 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. Dios le dice al Hijo Dios. El Padre le dice al Hijo: tu trono, oh Dios. Mira, lo leemos aquí, vamos a después a mirarlo en el libro de Hebreo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Esto lo toma el autor de Hebreos en la introducción al libro, en el capítulo 1, y nos dice en el versículo 5: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hebreos 1:5: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y del Hijo dice, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y el versículo 10: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Sabemos que el creador de todas las cosas es Dios, pero ya hemos visto y repasamos que el creador de todas las cosas es el Hijo, y aquí vuelve y lo repite: los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Nos habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el único con capacidad para salvar, el Hijo de Dios hecho hombre, descendiente de David, como nos lo dice también el libro de Romanos, en el capítulo 1. Nos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca del Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y él traerá justicia a las naciones, como vimos en el Salmo 42. No quebrará la caña cascada ni el pabilo que humeare. Y dice la Escritura que no descansará hasta que haya establecido justicia en la tierra. Fue Jehová el traspasado. Miremos en Jeremías algo que tal vez hemos mirado, pero vuelvo y les digo, repetimos hasta que quede grabado, cómo aquí estamos viendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Jeremías 23, 5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nos dice aquí la Escritura que vendrá un Salvador que traerá justicia y traerá juicio a la tierra. Y nos dice que en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo se llamará el descendiente de David? Pues mira que lo dice: Jehová, justicia nuestra. El nombre de ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, Jehová, justicia nuestra. Quiero leerte otra bien especial aquí en el libro de Zacarías. ¿Quién es el traspasado? Nos dice
Zacarías capítulo 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu dentro del hombre, Él ha dicho. ¿Qué es lo que Él ha dicho? Del versículo 1 pasamos al 10. Y derramaré, puedes leer todo el capítulo, pero por asuntos de tiempo no podemos, pero nos está diciendo que está hablando el profeta y Jehová está diciendo de esta manera. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Observa que en los últimos días, que en los cuales ya estamos entrando, solo falta que ocurra el rapto de la iglesia, que se manifieste el anticristo, porque el nuevo orden mundial ya tiene todo organizado, el cabal, la camarilla oscura, el estado profundo. El nuevo orden mundial ya está organizado. Solo falta que de ellos se levante ese gobernante para todo el mundo y haga el pacto de paz con Israel. Pero en ese tiempo ocurre, se levanta la iglesia por el Espíritu Santo, se le entrega a nuestro Señor Jesucristo, vamos al cielo, al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero, y mientras estamos en esto allá, el Espíritu Santo está aquí haciendo la obra con el pueblo de Israel, sellando 144,000. Los que están en la tierra ya no pertenecen a la iglesia, ya pertenecen al pueblo de Israel, porque el conteo para el pueblo de Israel se paró con la ida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que busquen mi rostro y hasta que reconozcan su pecado. Jesucristo vino y se fue, como eso lo dice Oseas 5:15 y 6:1 y 2, y en Apocalipsis 12:5 nos dice que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces Jesucristo se va, nos vamos, Él viene por nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él viene, nos lleva, tribunal de Cristo, boda del Cordero. Mientras tanto se empieza la gran tribulación en la tierra. Y allí, terminando la gran tribulación, ocurre esto que les estoy leyendo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y solamente podemos reconocer a Jesucristo por el Espíritu Santo. Entonces, para que el pueblo de Israel, como lo dice, que después de que la plenitud de los gentiles haya entrado, será salvo Israel. Lo dice Romanos 11, 25 y 26. Y quitará de Israel y de Jerusalén la iniquidad. Viene, derrama el Espíritu Santo sobre su nación Israel, y ahí, cuando vean a Jesucristo venir en la nube, dirán: ay, este fue el que traspasaron. Y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y reconocerán al que han rechazado, al que rechazó Caifás, al que rechazó Anás, al que rechazaron los sacerdotes y al que rechazó todo el pueblo de Israel durante estos 2000 años, con unas contadas excepciones de los llamados judíos mesiánicos, que son los judíos que creen que Jesucristo es verdaderamente el Mesías. Entonces, está hablando Jehová, que derramará, dice, Jehová va a derramar su Santo Espíritu sobre los moradores de Jerusalén y sobre la casa de David, es decir, sobre Israel. Y cuando derrame el Espíritu Santo, está hablando Jehová, dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jehová. ¿Te queda claro? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y aquí que viene en las nubes, nos dice Apocalipsis 1:7. Miremos brevemente, ya para ir terminando, la importancia de la encarnación. Esto lo veremos en más detalle, solo lo menciono para que lo desarrollemos en un capítulo posterior. ¿Cuál es la importancia de la encarnación?
hace a Jesús hace al Padre más cercano. ¿Por qué? Porque Dios habló en la antigüedad a través de sus siervos los profetas, pero a partir del nacimiento de Jesús nos ha hablado por el Hijo. El Verbo de Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, es el que hace a Dios más cercano. Dios acerca al hombre a Dios y al hombre lo acerca hay una reconciliación, como lo dice en 2 Corintios 5, 17 y siguientes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nos dice, esto no proviene de nosotros, sino que esto proviene de Dios, que estaba reconciliando consigo mismo al mundo en Jesucristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, el ministerio de la reconciliación. ¿Quieres servir a Jesucristo, mi amado, que me escuchas? El Señor te ha encargado el ministerio, es decir, ¿qué es el ministerio? El servicio de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nos dice que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo y que estamos rogando como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos reconciliados con Dios. Entonces, la importancia de la encarnación es que Jesús hizo más cercano al Padre Dios. En segundo lugar, hace más comprensible la incomprensible gracia de Dios. La gracia de Dios es difícil de comprender, porque dar salvación gratuita es incomprensible, porque nos han enseñado toda la vida que lo que recibamos nos lo tenemos que ganar, aún de niños, aunque nos daban el alimento y nos dieron los cuidados, pero todavía no habíamos hecho nada para ganarlo. Pero después, por las notas, entonces el regalito, y todo en esta vida tiene un precio, y nada es gratuito, es el dicho popular, nada hay gratuito en el mundo. Cuando tú le ofreces un servicio a alguien de manera gratuita, generosa y por mera liberalidad y desprendimiento y corazón bueno tuyo, la gente duda de lo que estás haciendo. Entonces, por eso Él derrama su Santo Espíritu, y por el Espíritu de Dios podemos comprender las cosas de Dios. De otra manera no los podemos comprender. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo, nos dice 1 Corintios capítulo 12, y nos dice 1 Corintios 2:14, versículo también que debemos aprender de memoria. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué hace la encarnación de Jesucristo? Nos hace comprensible esa incomprensible gracia de Dios. Es muy incomprensible por eso, por la generosidad, la bondad, la misericordia de nuestro Dios de venir a morir en el lugar del pecador. ¿Qué es lo que hace el Señor? Muere en tu lugar. ¿Me salvo solamente por creer que Él lo hizo? Sí, te salvas de esa manera. Él te salvó, pero habrás de renunciar al pecado y decirle: te entrego mi vida, venga a tu reino, ven a reinar. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo, Jesús promete el Espíritu Santo y les dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La Escritura dice que el que cree en Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo debemos creer en Jesucristo? Como dice la Escritura, tenemos que tener un apego fiel, firme e irrestricto a las Sagradas Escrituras, para no quitarle y para no añadirle. Él vino a derrotar el pecado y en la humanidad, como nos dijo, él le dijo, ya se los he mencionado, ahora lo hablamos, el ángel le dijo a María: Él salvará al mundo de sus pecados. Y lo dice la profecía de las 70 semanas de Daniel: 70 semanas hay para que sea derrotado el pecado. Para derrotar al que tenía el imperio sobre la muerte, nos dice Hebreos 2:14, que Jesucristo participó de carne y sangre, es decir, de cuerpo humano, de naturaleza humana, para destruir por medio de la muerte al que imperaba sobre la muerte. Vino también a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando visita a Zaqueo, le dice: él también es hijo de Abraham. Zaqueo, he descendido ahora a tu casa, ven, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Vino nuestro Señor Jesucristo a hacer también la voluntad del Padre. Jesucristo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y ahora también les leía que Jesucristo dijo: yo no hablo, las palabras que hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que hablo las palabras de Dios. Esa fue la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esto volveremos en más detenimiento para que lo aprendamos. No se trata de oírlo y dejarlo pasar, grábalo, porque la palabra es medicina a los que la hallan y vida a todo tu cuerpo. Acércate a Dios, que Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es el verbo de Dios, el logos de Dios, el verbo encarnado. Él vino, se hizo hombre, nació de la Virgen María, la muy favorecida, la bienaventurada entre todas las mujeres. Fue a la cruz del Calvario y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y quiere un nuevo empezar contigo, para que tengamos un 2021 cargado de bendiciones y de bondades. Ven a Él, ven a sus brazos, cree en nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura. No creas en lo que popularmente se conoce. Lo que yo te estoy hablando es estrictamente sacado de las Sagradas Escrituras. Ni le quito, ni le pongo, no le añado, ni le suprimo, porque tengo temor de Dios y quiero que aprendas el temor de Dios. El temor de Dios es respetarlo, obedecerle, amarle, honrarle y darle todo el honor y toda la gracia. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la compasión, de la misericordia, de la fidelidad, de la nobleza, de la solidaridad, de la bondad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Soberano Señor, Dios y Rey, que moras en las alturas, el alto, el sublime, y cuyo nombre es el Santo, que habitas en la altura y en la eternidad. Señor soberano, grande, majestuoso y sublime, Dios de la gloria, recibe toda la adoración. Eres el alto y el sublime Dios de la gloria. Tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Líbranos de orgullo, vanidad, soberbia y prepotencia, arrogancia y altivez, Señor, porque tú lo dices. Señor, que resistes al soberbio y al arrogante y al orgulloso y prepotente, y le das gracia al humilde. Haz de nosotros, Señor, tus vasos. Límpianos de toda iniquidad. Esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Dios de la gloria. Amado Salvador, oro por las necesidades de tu pueblo, Dios de la gloria, de tu iglesia en toda la tierra. Oramos por nuestros presidentes, Dios, americanos. Oramos, Dios de la gloria, amado Rey, Señor y Salvador, para que nos des gobernantes conforme a tu corazón. Oramos por todos los que están en eminencia. Oramos, Señor, también por los bandidos, ladrones, prostitutas, Dios, alzados en armas, insurgentes, rebeldes, Dios de la gloria. Como Juan el Bautista, que lo llamaste y vino, Señor, para hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los sabios. Señor, oramos
Por los que tienen un credo distinto y de manera especial, oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.